Hola, buenas tardes a todos, a todas, aquí en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, en tantas partes que nos están viendo ahora. Yo quisiera empezar este directo dando las gracias. Un gracias muy particular primero a todos quienes han sido mis invitados de este tiempo, a todos aquellos que nos han regalado primero un mensaje muy esperanzador y luego ideas muy prácticas de cómo ir implementando distintas situaciones, distintas actividades que nos puedan ayudar a sobrellevar este tiempo. Un gracias muy particular, fundamentalmente porque esto significa que estamos construyendo comunidad. Y quienes me conocen saben que esto de construir comunidad es algo que me compromete desde hace mucho tiempo. Y hoy día la tecnología nos permite establecer contacto con tantos y tantas personas con las cuales vamos formando comunidad, vamos formando una común unidad. Hay algo que nos une, un discurso que nos une, acciones que nos unen, propósitos que nos unen. Y desde ahí yo agradezco una vez más a quienes ven, se suman a los vivos, a quienes ven después los videos y me empiezan a escribir, me agradecen lo que esto ha significado. Muchos me escriben solo por privado y aquí yo quisiera poder invitarlos a que aprendamos también a reconocernos, a decir lo hiciste bien o me gustó lo que hiciste. Y quiero plantearlo no por mí, sino por todos quienes han sido los invitados de este tiempo que de alguna manera nos han regalado su tiempo, su experiencia, su sabiduría y la han compartido con nosotros. Yo los invito a comentar los posts, a responderle a quienes han sido los invitados para que ellos también sientan la gratitud de parte de todos nosotros. Este tiempo, nuestros invitados nos han ido regalando varias pistas de cómo ser un... Esto partió con la idea del profesor, pero yo hoy día diría un profesional de este tiempo. Un profesional, como nos decía Gerardo, capaz de liderarse a sí mismo, capaz de mirarse, y ahí conectamos con lo que nos contaba Eduardo el día viernes, ¿cierto? De reconocer la propia historia, quiénes somos, cuáles son nuestras raíces, qué es lo que nos mueve a enfrentar lo que estamos viviendo. Y luego nos fuimos conectando con la responsabilidad que nos hablaba Mónica, ¿cierto? De, bueno, ¿qué es lo que transmitimos también por redes sociales? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a entregar como mensaje? Cuán responsables somos de aquello que decimos y de aquello que permitimos a nuestros niños y jóvenes también hacer en redes sociales. Y ya este lunes nos fuimos conectando con, con otras ideas también bastante más profundas, asociadas, por ejemplo, a la esperanza de la que nos hablaba Mónico. Y el martes, la gratitud de la que nos habló Juanjo Fraile, que fue un vivo muy profundo, muy emocionante, muy emotivo. Y en la tarde la fuerza de Gustavo hablándonos de voluntad, de esa fortaleza que tenemos que tener para enfrentar distintas situaciones. Y así fueron pasando, ¿cierto? Los días, hemos ido aprendiendo de tantas cosas. Pero hay algo que conecta lo que hablábamos con Sonia el miércoles y lo que vamos a ver hoy día con Eliana, que es esto de conectarse con uno mismo. Vamos a ir abordando aquello para recordar también que el jueves Alonso nos habló de educación con amor y con humor. Qué bonito y qué importante es incorporar no solo a la educación, sino a nuestra vida también el amor y el humor como elementos sobre los cuales sustentar nuestras actividades cotidianas.
Y ayer, bueno, ayer fue un día mágico, particularmente para quienes somos profesores y pudimos conectarnos con María Antonia Casanova, una grande entre las grandes, que nos invitó a trabajar por una educación más inclusiva, donde la evaluación forma parte del proceso. Y decía yo que hay algo que conecta lo que nos habló Sonia el miércoles con lo que hoy día nos va a compartir Eliana. Quiero primero decir que estoy muy feliz de que Eliana haya aceptado esta invitación a estar aquí conmigo. A Eliana la conocí en un taller de escritura y la verdad es que conecté con ella en este sentido de tejer redes. Ella tiene un programa bien bonito que se llama Tejer Redes, Tejer Redes. Y desde ahí empezamos a conversar y ella me contó que desde su rol de coach ha trabajado durante este tiempo con profesores en un programa bien particular y dirigido a ellos en particular. Y por eso es que me parece tan bonito, tan relevante que podamos escuchar hoy día, compartir con ella, intercambiar ideas, como si estuviéramos todos juntos en un círculo, en un círculo donde nos escuchamos, donde prestamos atención a lo que dice uno y otro. Yo quiero hoy día presentar con mucho cariño a Eliana Alonso. Ella es bioquímica, máster internacional en ciencias biomédicas, coach organizacional y de equipos, posgraduada en neurociencias, con una vasta trayectoria también como coach, eh, que que tengo el placer, el honor de conocer y de abrir este espacio para que ella nos pueda contar esto que tan lindo que ella ha estado haciendo con profesores como tú y como yo. A ver, vamos a invitar a Eliana. A ver, Eli, si vienes por ahí. Por ahí viene la Eli. Eli, Hola, hola. Será hola. que siempre me pasa esto, que tengo que dar vuelta a la cámara. Ahí está. Aquí, Eli. Me pasa siempre. No te Aparezco preocupes, tarde. pero como sorpresa, sorpresa. Claro, tal cual, tal cual. Les- Linda, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo en una tarde de domingo para nosotros. Estoy feliz de que estés aquí conmigo. Feliz, feliz de poder acompañarte, muy contenta por esta invitación y por esta posibilidad, como decías también, ¿no? Recién de conectar con otras personas, de compartirles todo esto que venimos viviendo con los profesores con los que estoy trabajando, que ellos son los protagonistas de este espacio, así que yo voy a estar compartiéndote acá, pero sé que varios de ellos nos iban a estar acompañando y seguro que van a tener mucho para aportar. Eh, Seguro, seguro. Oye, Eli, bueno, vamos, este ha sido un tiempo muy complejo para todos, particularmente también para los profesores, ¿cierto? Que han tenido, y lo hemos conversado en otras instancias en este mismo espacio, eh, que adecuarse, cambiar todo su trabajo presencial al online y al que fuera en modalidad remota, con lo que significa estar en la casa, los niños, las cosas cotidianas, etcétera, etcétera. Y eso por ahí fue sobrecargando, empiezan a aparecer emociones, la Ujú. tristeza, la angustia, el miedo como una cosa que se va articulando entre el trabajo, la sobrecarga de información que de pronto tenemos. Y por ahí empezamos a escuchar palabras que a lo mejor para quien, y quizás para quienes somos coach, nos resultan más amigables, pero me ha preguntado de pronto algunos profesores o personas en general que empiezan a escuchar esto de que estamos en un mundo VICA. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo, para generalizar, cómo podríamos explicar un poco eso para que las personas que no son coaches nos puedan empezar a entender y puedan empezar a entender qué significa esto de un mundo VICA? ¿Qué es esto? Ujú. Sí, digamos, un mundo VICA
son las siglas de 4 palabras que son volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Y esto de la volatilidad del mundo tiene que ver con los cambios veloces que se producen en muy corto tiempo, que hace que estemos metidos en una dinámica muy, muy inestable, con ciclos muy cortos, las cosas suceden en muy corto tiempo e inmediatamente cambian, y hay como una cierta impermanencia, ¿no? Entonces parece como que el mundo se nos hiciera humo de repente, ¿no? Y desapareciera, ¿no? Eso tiene que ver con la volatilidad. Por otro lado, la incertidumbre de que en todo esto emergen situaciones inesperadas, imprevistas, como puede ser esta pandemia, ¿no? Que fue como un cisne negro, algo inesperado que ocurrió de repente, con resultados que también son imprevistos, ¿no? Y con un montón de factores que influyen, y que nos es muy complejo encontrar en eso certezas, ¿no? Por eso decimos que es ciertamente incierto. Esa es la única certeza que podemos tener. Eh, Después se vuelve muy complejo, ¿sí? Estamos en un mundo complejo, hay una multidimensionalidad de problemas que atender y eso complejiza mucho las cosas, y lo hemos visto muy exacerbado en este tiempo, ¿no? Y cómo los problemas se multiplicaron en este tiempo de pandemia, y tuvimos que empezar a atender muchas cosas de las que antes no nos hacíamos cargo porque no teníamos necesidad de hacerlo, ¿no? Así que, y por otro lado también el exceso de información complejiza, y en este tiempo uno tuvo que aprender a elegir de qué fuentes se iba a informar, justamente por esto de que vos decías que estamos sobrecargados muchas veces de información. Y por otro lado, lo ambiguo, porque en esto hay un montón de interpretaciones diferentes desde distintos mundos, desde distintas profesiones, y hace que emerjan nuevas teorías de un montón de cosas, y nos ha pasado en este tiempo de pandemia de pasar que de repente no hay que usar barbijo, sí hay que usar barbijo, no hay que usar barbijo en un lugar pero en otro no, el ambiente cerrado, el ambiente abierto, o sea, un montón de ambigüedades. Y yo compartía con los profesores que creía que la mayor ambigüedad era que uno tenía que aprender en este tiempo a ser paciente para no terminar siendo paciente. O Mira, sea, paciente de paciencia con todo esto que nos estaba tocando vivir, con el tiempo de encierro, con las cuarentenas, justamente para no ser paciente de un hospital, ¿no? De un centro de salud. Entonces, hasta esa paradoja tuvimos que empezar a aprender a vivir en esa ambigüedad de ser paciente para no ser paciente. Eh, Así que nada, este mundo VICA, que es VICA por estas 4 palabras que te acabo de decir, es el mundo en el que venimos navegando ya hace mucho tiempo, y que bueno, tenemos que aprender a surfear todas las olas que este mundo nos presenta. Así que nada, esa fue una de las cosas que abordamos con los profesores cuando empezamos a juntarnos en este tiempo, cuando se inició la pandemia y se declaró la cuarentena aquí en nuestro país, como una manera de acompañar a aquellos que yo los llamo, y por eso esta charla se llama Tú un héroe cotidiano, a quienes fueron también y quienes son también los héroes cotidianos de esta pandemia, ¿no? Así como el personal de salud, también muchas personas tuvieron que reinventarse, claramente, pero los docentes fueron un grupo muy numeroso de personas que tuvieron que recrearse y reinventarse en sus prácticas docentes para poder seguir ejerciendo su profesión con el mismo compromiso, ¿no? Así que bueno, por este lado fue que comenzamos con todos ellos a trabajar. Eli, mira qué bonito el reconocimiento que haces, particularmente de la labor que han hecho los profesores, porque, y lo digo desde el observador que soy, eventualmente han sido muy poco reconocidos, han sido quienes perdón, han puesto toda su energía por hacer que los estudiantes sigan manteniendo su educación, de alguna manera se las han arreglado y hemos
visto en las noticias, desde aquellos que tienen más recursos hasta otros que han tenido que arreglárselas de las maneras más insospechadas, particularmente en lugares donde el acceso a la tecnología es muy complejo. Y ahí aparecen, ¿cierto?, todos estos elementos ligados a la desigualdad de acceso y que nos va contrastando entre quienes pueden continuar con su trabajo, con la educación de la manera más normalizada posible y otros a los que se les ha hecho mucho más difícil. Y un segundo elemento que quiero como recoger de lo que tú dices es, dijiste, empezamos a acompañar a los profesores casi al inicio de la pandemia. Y eso me parece muy potente, porque en definitiva no es solo que los profesores hagan las clases y que cumplan con el rol que les corresponde de hacer las clases, sino que en definitiva entender que detrás de cada profesor hay una persona que vive, que siente, que sufre, que se emociona, que se angustia, que tiene miedo, que está en medio de este mundo VICA y que trata de hacer las cosas o de sortearlas de la mejor manera que puede, con los recursos que tiene, con las herramientas que tiene. Entonces, por ahí, esto de poder acompañarlos, me parece que es un regalo. Y la pregunta que te quiero hacer es, los profesores con los que tú trabajaste, ¿ellos buscaron el apoyo o se los dieron directamente? Porque lo hemos conversado en otros vivos en este ciclo, de que a veces nos cuesta pedir ayuda. Entonces, cuando ya la recibimos, como que la agradecemos y la vivimos positivamente. Pero en tu experiencia, ¿los profesores piden ayuda o esperan que las ayudas les llegue? Mira, en esta ocasión en particular, yo vengo trabajando en esta institución educativa desde el año pasado. Venía trabajando mayormente en lo que era educación emocional con los alumnos, educación emocional y resolución de conflictos en el aula con los alumnos. Y el año pasado surgió la oferta para poder trabajar con un grupo de profesores abierta, digamos, se podían anotar todos los que querían a trabajar en educación emocional con ellos. Porque ¿cuál era mi mirada? Yo estaba muy poquito tiempo trabajando con los chicos, pero ellos son los que están permanentemente atendiendo el día a día con ellos, ¿no? Y el conflicto surge no cuando están conmigo, surge cuando están con ellos. Entonces, qué mejor que fueran ellos más que yo quienes pudieran asistirlos en lo que es el desarrollo de las competencias emocionales y la resolución de conflictos en el aula. Entonces, dado esto, armamos un programa en el que ellos se formaron en gestión emocional. Y este año la idea era trabajar más fuertemente con los alumnos de primer año de la escuela, y cuando surgió el tema de la pandemia, un poco fue una oferta y una conversación con quien es la rectora del establecimiento educativo, y generamos la oferta para aquellos profesores que quisieran tener un espacio de acompañamiento diferente. Para dos cosas. Una es para qué hago yo con todo lo que me está pasando a mí en medio de esta pandemia, porque si yo quiero ser una posibilidad para ayudar a otros a que sepan qué hacer con lo propio, yo primero necesito saber qué hacer con lo mío. Entonces, y en el colegio estaban comprometidos con acompañar a sus alumnos, están comprometidos con acompañar a sus alumnos en qué hacer en estos tiempos que nos tocan atravesar. Y así fue que se conformaron estos espacios que, ya te digo, nos estamos reuniendo desde el inicio de la pandemia todos los sábados, porque además nos reunimos los días sábados por la mañana, y compartimos un espacio de entre 1 hora y 2 horas de trabajo, donde vamos conversando sobre distintos temas que yo les llevo al espacio de conversación, y que nos ayudan a entender las vivencias y a atravesar las emociones por las que estamos pasando, y de esta manera ellos después se lo llevan para poder trabajarlo también con sus alumnos, ¿no? Entonces, por un lado fue una oferta y un acuerdo que apareció del lado del colegio, y todos aquellos docentes que quisieron tuvieron la posibilidad de tomarlo como opción, ¿no? Eli, esta situación de cambio
y al principio lo hablábamos, el cambio es como la constante, ¿cierto? En general en la vida nos pasan muchas cosas y eventualmente cambiamos de trabajo, cambiamos de casa, cambiamos de ciudad, cambiamos de colegio, los niños, etcétera. Y siempre cuando nos enfrentamos a cambios se produce un choque entre lo que éramos y hacia dónde nos dirigimos. De alguna manera también se produce un duelo porque hay una pérdida de algo y en ese proceso de cambio, cualquiera sea, se dan ciclos más o menos parecidos. Eh, ¿Cuál es como para que las personas también puedan ir entendiendo de que hay cosas que les pasan y es natural que les pase en un momento de duelo, de cambio, de frustración, etcétera? Entonces, podríamos contar cuál es más o menos ese ciclo que nos conecta con el cambio de una manera más esperanzadora, desde el momento de la angustia, la tristeza, del choque inicial, hasta que finalmente salimos, y cómo Sí, lo sí. hacemos trabajando. Dale. Sí, yo lo tomé desde el modelo que propone Joseph Campbell, ¿sí? Ujú. Que él escribió un libro que se llamó El héroe de las mil caras, donde cuenta, básicamente, este libro es del 49, de 1949, y él allí cuenta eh, cómo encontró un patrón narrativo en todas las aventuras y todos los relatos, desde la Ilíada y la Odisea hasta, no sé, hoy las películas actuales, qué sé yo, El hombre de las galaxias, Matrix, la del anillo, no me acuerdo ahora cómo se llama, El Señor de los Anillos, o sea, todas esas aventuras están narradas manteniendo como un patrón narrativo que se puede dividir en distintas etapas y que cuenta toda la aventura del héroe y todos los momentos por los que va pasando que tiene como una etapa, primera etapa que se llama el mundo ordinario, que es el mundo en el que todos venimos transitando, y de repente ocurre algo, ¿sí? Que Joseph Campbell lo llama el momento de la llamada, ¿no? Donde es la llamada a la aventura, que a veces puede ser, se dice la llamada del cielo, si es que aparece por algo que uno desea, una aventura que uno desea transitar y un cambio que elige hacer en su vida, o también está la llamada del trueno, ¿no? Que es eso que sucede inesperado, que no lo teníamos planeado para nuestra vida, pero que la vida nos lo presenta y a lo que tenemos que hacerle frente y de alguna manera responder. Entonces, ya sea que se trate de la llamada del cielo, de la llamada del trueno, es una llamada a la aventura y que nos invita a un mundo extraordinario, que es un mundo que vamos a explorar, en el que nunca estuvimos y en el que nos van a estar pasando distintas cosas. Si esto que yo les digo se los pueden pensar en las películas que sea que hayan visto, se van a dar cuenta que a los protagonistas se meten en un mundo desconocido, ¿no? Donde van viviendo distintas emociones, que ahora se las voy a contar, pero les quiero contar el final de la historia para que sepan que es lindo, primero. Y después de haber pasado por toda esa aventura difícil, compleja, angustiante, que nos genera enojo, que nos genera miedo, empiezan a encenderse algunas luces que nos permiten empezar a ver cuál era el sentido de haber atravesado todo esto, qué me llevo integrado a mi persona como algo nuevo que me permite convertirme en una mejor versión y volver a ese mundo ordinario del que yo salí cuando inicié mi aventura, pero con nuevos dones para ofrecerle al mundo, ¿no? Entonces, desde este lugar fue que yo les propuse a los profesores mirar toda esta aventura desde la llamada del infierno o del trueno que nos había tocado con esta pandemia y entender un poco todas las vivencias que estábamos teniendo desde este modelo en particular, ¿no? Porque nos dimos cuenta que de repente estábamos en este mundo extraordinario y extraordinario por lo fuera de lo ordinario, ¿no? No por lo extraordinario de maravilloso, sino por lo fuera de lo ordinario que era. Y empezar a preguntarnos, indagarnos, reflexionar respecto de cada una de las etapas.
Y en esto pudimos encontrarnos con lo que es la primera etapa, una vez que aceptamos la llamada y que nos animamos a la aventura, eh, que es la etapa donde nos aparece un poco el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, porque nunca estuvimos en este lugar y no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, ahí trabajamos mucho el tema de qué cosas nos resultaban amenazantes y cuáles eran nuestros recursos para poder responder a esas amenazas. Pudimos empezar a distinguir si las amenazas eran reales o eran amenazas imaginarias. Si teníamos recursos o necesitábamos aprender nuevas cosas, y aprender siempre es un recurso, entonces ese recurso lo teníamos a la mano. Así que desde ahí empezamos a conversar acerca de cuáles eran nuestros miedos con respecto a la situación COVID, a la situación pandemia, pero también con respecto a nuestro nuevo modelo de ser profesor que necesitábamos encarar en este mundo de la virtualidad, a la que muchos docentes y no docentes, me ha pasado también, tuvimos que migrar y empezar a animarnos. Entonces, estuvimos reflexionando sobre eso, estuvimos reflexionando sobre lo siguiente que nos aparece, que es un poco el enojo, que tiene que ver con esto de que me empiezo a pelear con la situación que estoy viviendo porque no quiero que sea como es, en todos los aspectos, ¿no? Desde lo hogareño, de convivir 24 horas con toda la familia y tener que ocuparse de la demanda del trabajo, de la demanda de los chicos, de la limpieza de la casa, o sea, cosas que quizás uno antes tenía como un poco más repartida, y ahora de repente nos tenemos que hacer cargo de todo y eso nos genera enojo, nos genera enojo el tema, el hecho de no poder salir, de no poder acceder a las cosas que necesitamos por la dificultad para comprar, o sea, poder darnos cuenta todas esas expectativas no cumplidas que hacen que nos genere, o esas las cosas que nos resultan con cierta injusticia, que nos generan ese enojo, bueno, también aprender a transitarlo, ver qué cosas podemos resolver y qué cosas realmente no, necesitamos aceptarlas por cómo son. Y algo muy lindo que se da en esta etapa, que también nos enoja, pero que es muy lindo, es el encuentro con la propia sombra, ¿no? Que de repente nos encontramos haciendo cosas que no nos gustan de nosotros, porque estamos en un momento, en una aventura en la que no sabemos cómo manejarnos y afloran cosas que teníamos escondidas en nuestra sombra, ¿no? Y como dice Carl Jung, nuestra sombra es 90% oro. Y lo que hay ahí, lo que hemos guardado ahí, son todas esas cosas que de chicos nos decían, esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca, no está bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo mandábamos atrás, a nuestra sombra, ¿no? Y de repente nos descubrimos haciendo cosas que decimos, este no soy yo. Y en realidad sí, también soy yo. Lo que pasa es que lo tengo en mi sombra. Y esto tiene que ver con el hecho de que nos plantamos tanto como polaridades, ¿no? Como que si soy una persona pacífica, no soy impulsiva, ¿no? O si soy reflexiva, no soy impulsiva. Y de repente nos vemos haciendo cosas de impulsivo, ¿no? Pero si nosotros aprendemos a aceptar que está bueno ser reflexivo cuando necesitamos ser reflexivo, y está bueno ser impulsivo cuando necesitamos ser impulsivo, empezamos a amigarnos con esta parte nuestra y empezamos a ponerle un poquito de impulsividad a nuestra reflexión. Y entonces nos damos cuenta que hay veces, está bien eso, que yo puedo elegir e integrar, que es parte de la salida de este camino, ¿no? Cuando yo logro integrar estos aspectos míos que tenía guardados en mi sombra y empezar a ponerles un poco de luz, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nos enoja mucho en estos tiempos de aventura, encontrarnos con estas cosas que teníamos tapadas y empezar a encontrar cuál es el encanto que hay en eso que guardé en mi sombra durante tanto tiempo. Y después está la noche, la parte más compleja del camino, que es esa que se llama la noche oscura, que es ese momento de la tristeza,
todos en nuestra vida hemos tenido algunas noches oscuras y en este tiempo de pandemia quizás hayamos tenido más de una, ¿no? Que es ese tiempo de la tristeza donde nos dimos cuenta todo lo que perdimos. Y necesitamos hacer el duelo por eso que perdimos. Y lo que perdimos no es solamente que hayamos perdido, que hayamos tenido que pasar la pérdida de algún ser querido por esto que estamos viviendo, sino además el haber perdido oportunidades, el haber perdido tiempo compartido. Y esto es algo que nosotros conversamos mucho con respecto a nuestros alumnos de sexto año, ¿no? Que para ellos es un año bisagra donde terminan esta etapa de la escuela y se lanzan a la universidad. Y todas las cosas, todas las prácticas que han perdido en este año y cómo acompañarlos quizás, no desde minimizar sus pérdidas, sino todo lo contrario, que puedan poner en palabras esas pérdidas, que puedan conversar acerca del dolor que les causa y pensar en qué nuevas prácticas podemos reinventar en este nuevo mundo que se hagan cargo de aquello que queremos honrar y que en las prácticas habituales no podemos hacerlo. Entonces, en eso también está el reinventarnos, ¿no? Pero para eso necesitamos atender la emoción. Entonces, si estamos tristes por lo perdido, necesitamos duelar esa pérdida. Y recién cuando hayamos duelado la pérdida y aceptado, podemos repensarnos en nuevas prácticas. Entonces, eso también fue muy importante. O sea, darnos cuenta lo que habíamos perdido. Bueno, ahí Katy justo dice, en esa etapa estoy con mi hija. Bueno, Katy, yo te diría que si me permitís, que se desafíen a crear nuevas prácticas. Que sí, que se hagan cargo de lo que quieren conservar como valor, como lo que quieren honrar en esta etapa tan importante. No conozco cuáles son las prácticas allá en Chile, pero bueno, acá hay muchas prácticas que se hacían en la presencialidad, no sé, hasta ellos tienen buzos de egresados, entonces bueno, buzos o chaquetas, las hicieron videos para presentarlas en la virtualidad, porque siempre hacían una presentación en el colegio, que era una fiesta, y bueno, no se podía, entonces bueno, ¿cómo podemos recrear las prácticas para que se hagan cargo de eso que queremos honrar, y que eso no lo perdamos como valor, ¿no? Sé que nos faltan etapas, pero quiero recoger, Eli, y agradecerte esta mirada que nos estás dando, porque, porque tiene que ver con esto de, mira, esto me pasa, es hacerse cargo de lo que me pasa, no es pasar la vida, es darse cuenta que algo está pasando en mí. Y lo primero, ese llamado a la aventura que de pronto nos detiene, que nos asusta, que a veces el miedo nos paraliza. Y es una invitación a vivir desde el amor, porque en el amor no hay temor. Entonces, cuando yo vivo desde el amor, puedo sortear lo que viene hacia adelante con una visión de esperanza, como tú nos estás como alumbrando en esa mirada, ¿cierto? Aceptar el llamado a la aventura, reconocer las sombras, con compasión, con una mirada compasiva, esta de reconocer las sombras, que son parte de mí y no son ni buenas ni malas si me hago cargo de ellas. Y desde ahí, duelar lo que haya que duelar. No pasa nada si me doy el tiempo. Y al revés, pasa mucho. Pasa mucho si no me lo doy. Exacto. Entonces, como quería recoger esos tres grandes elementos que nos ha ido mostrando hasta ahora, como dejarlo como regalo para que las personas que nos van acompañando vayan reconociendo en su propia historia estos hitos y los acojan con cariño, con compasión y con esperanza para seguir el camino que tú nos vas a seguir contando cómo sigue siendo esto, vamos. Sí, digamos, acá estamos como, la noche oscura es la parte más baja de esta travesía, si la miramos así como en una curva, ¿no? Estamos abajo de todo, así que empieza el camino de ascenso. Y el camino de ascenso tiene que ver con esto de empezar a descubrir
algunas luces que me permitan ver que hay una posibilidad de salir de acá, ¿no? Y una de las cosas es encontrarme con mis recursos, porque esto que decías vos del miedo y el amor como dos cosas bien antagónicas, ¿no? Los recursos son algo que si yo los veo, me invitan a la confianza, o sea, despiertan en mí la emoción de la confianza, que es una emoción muy necesaria para poder empezar a ascender en este camino del héroe, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que soy ahora que vi mi sombra y que la pude integrar, soy mucho más grande que lo que era antes de iniciar este camino, ¿no? Y todos los aprendizajes que yo pude hacer atravesando todas esos miedos, esos enojos, esas pérdidas, hacen que ahora yo sea una mejor versión de mí misma y que tenga para ofrecerle al mundo la experiencia de haber salido de este lugar hecho una mejor versión, ¿no? Y todo eso sucede en las emociones que van apareciendo, como te digo, la confianza, el entusiasmo, porque cuando empiezo a encender luces y a ver que de acá se sale, o sea, y ahora te lo voy a poner en palabras o en ejemplos de lo que hicimos en el colegio o de lo que nos pasaban en estos espacios. Hubo como un quiebre o un punto de inflexión en las vacaciones de invierno, porque teníamos esa sensación de que después de las vacaciones de invierno volvíamos al mundo ordinario, ¿no? Entonces estábamos con cierta esperanza puesta ahí de que esto se solucione para poder retomar la vida de siempre. Y cuando volvimos a encontrarnos después de las vacaciones, nos dimos cuenta que no, que eso no iba a pasar. Y ahí fue como decir, el despertar al depende de mí. Lo que querramos que suceda depende de nosotros. Y a partir de ahí se activaron un montón de cosas que estábamos esperando poder hacerlas en la presencialidad. Y nos dimos cuenta que empezamos en una vorágine de reinvenciones enorme, desde recrear, nosotros tenemos en el colegio, por ejemplo, interbandos, que son competencias de matemática, literarias, recreativas, de teatro, de coro, y hoy se están haciendo en la virtualidad, o sea, los chicos están haciendo coros virtuales, o sea, dijimos, necesitamos reinventarnos porque no podemos esperar a que esto suceda por fuera de nosotros. Y las vacaciones fueron un punto de inflexión. Y también fue el tiempo que necesitamos para empezar a ascender en esta curva. Y yo creo que, ¿por qué lo pongo como punto de inflexión? Porque el ascenso es un punto de inflexión también, ¿no? Y darnos cuenta que teníamos con qué hacerlo. O sea, que todo lo que habíamos transitado en el camino de bajada, todo lo que nos había costado, todos los recursos nuevos que habíamos logrado adquirir, nos permitían ahora iniciar el camino de ascenso y poder poner en juego todos esos recursos. Y hoy hay un montón de cosas que están sucediendo en la virtualidad que nos damos cuenta que dependen de nosotros y obviamente de contagiar el entusiasmo a nuestros alumnos. Algo, por ejemplo, que una profesora dijo es, me di cuenta que ellos estaban con poco entusiasmo, pero porque nosotros también, o sea, ¿qué les estábamos transmitiendo a ellos y cómo nuestro entusiasmo pudo entusiasmarlos, ¿no? En esto de que las emociones son contagiosas, nuestro camino de ascenso también invita a otros a ver que es posible ascender. Y no me quiero olvidar algo re importante, que es que en todo este camino hay un personaje muy importante y que en las películas lo van a ver, que está Gandalf, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que es ese mago que acompaña a Frodo. No me acuerdo cómo se llama el personaje de Matrix, pero también hay un maestro que acompaña en el camino y que aparece, se dice,
cuando el discípulo está preparado, ¿no? Entonces, cuando uno está preparado para el llamado a la aventura, cuando uno está preparado para salir al nuevo mundo, aparecen esas personas que nos echan un poco de luz y nos dicen, dale, es por acá. Y nosotros durante este tiempo tuvimos un montón de esos maestros, ¿no? Que son los sabios que nos saben acompañar, y también nos hemos convertido en maestros y sabios de otros para ayudarlos a transitar el camino, ¿no? Que esa era un poco la idea de este espacio de trabajar lo propio para poder acompañar a otros en su camino del héroe. Así que nada, hemos hecho algo muy lindo que es el desfile de mi mejor versión, ¿no? Como práctica de, bueno, ¿en quién me estoy convirtiendo después de haber atravesado este tiempo de duelo, este tiempo doloroso al que nos tuvimos que animar o al que nos quisimos animar, y cómo ahora pudimos estar o podemos estar siendo una mejor versión de nosotros mismos. Qué interesante eso, Eli, porque, bueno, llegado al punto, ¿cierto?, de la noche oscura, esto de reconocer los recursos que tenemos, y que tiene que ver con mirarnos de nuevo y otra vez con amor, con compasión, reconocer los recursos, pero dijiste algo que me gustó mucho. Bueno, aparte de esto de dejarse acompañar, que me parece vital, que hoy día de verdad reconozcamos, honremos nuestra vulnerabilidad, no nos creamos los superhéroes solos, sino que de pronto necesitamos de ese otro que nos vaya dando luces, pero para algo tan lindo que dijiste, Eli, que es para después poder contar esta historia, para poder ponerla al servicio de otros, y no para creerme, mira cómo lo hice, sino porque yo mismo, con este camino recorrido, me convierto en maestro de otros. Esto de ponerse al servicio, que es tan de la labor de educar, del educador, del maestro, del profesor, como le digamos en los distintos países, pero que el educere, que tiene que ver con el iluminar, con el acompañar, pero lo dijiste también al principio, no podemos hacer algo que no hemos trabajado dentro de nosotros primero. Y de ahí relevar de manera importante este hecho, que significa decir, mira, estoy en un mundo VICA, estamos en un mundo VICA, es cambiante, es incierto, tengo miedo, me angustian algunas cosas, pero siempre puedo hacer algo. No es necesario que me quede ahí dando vueltas y embadunándome en el dolor, en la pena y en la tristeza, sino que tener una mirada de futuro, de trascendencia. Esto lo vamos a pasar, no solo, lo vamos a pasar juntos, dejándome acompañar y acompañando también a otros. Que esta sea también una oportunidad para reconocernos, y lo decía yo al principio, comunidad, hay algo común que nos une. Hoy día a nivel planetario nos une el virus, pero hay muchas otras cosas que también nos unen, y nos une una cosa que es fundamental, que es la capacidad de comunicarnos, de hablarnos, de dialogar, de expresarnos desde el amor y desde el respeto, desde la compasión, desde la ternura, desde entender que el otro es un otro tan como yo, tan legítimo como yo, y que está ahí y que está en mi vida, no por casualidad, porque algo se conectó entre nosotros e hizo que transitáramos este camino juntos, que nos hiciéramos compañeros de ruta en este caminar de la vida. Y desde ahí entonces, ¿cómo no mirar con optimismo y con esperanza también este camino, que es duro, que es difícil y todo lo que hemos conversado, pero en el que no estamos solos? Y que si nos dejamos acompañar y queremos acompañar a otros, podemos hacer este camino del héroe que tú nos has invitado a mirar como verdadero héroe de nuestro tiempo, como un testigo histórico que no pasó haciendo nomás, sino que pasó viviendo, reconociéndose para desde ahí ponerse al servicio. Me parece
precioso el Ujú, poder mirarlo así y el que tú hayas tenido la oportunidad de acompañar tan directamente a profesores de carne y hueso, con nombre, no desde la literatura y de lo que otros escriben, sino que nos estés contando en primera ujú. persona cómo fue ese acompañamiento. Y quisiera yo, Eli, pedirte si nos puedes compartir algunas cosas, algunas herramientas prácticas que pudiste ir trabajando con los profesores para hacer este camino un poco más fácil y más Ujú. llevadero. Sí, bueno, una de las cosas que yo siempre les digo es que necesitamos aprender a poner en palabras. Esa es una herramienta que tenemos todos a la mano, no, a la boca, tan disponible, porque estos espacios nos ayudan yo digo que la palabra es como un estómago que digiere, ¿no? Y si nosotros podemos poner en palabras, es mucho más fácil digerir eso que nos está pasando. Entonces, eh, poder poner en palabras, buscar con quién conversar. Por otro lado, ser generadores de contextos para que otros quieran conversarnos sobre lo que les pasa, ¿no? Y en esto hemos insistido mucho, ¿no? Que en las clases no sean las clases virtuales y demás simplemente un encontrarnos a dar la tarea, sino más un encontrarnos y compartir qué nos está pasando, cómo la estamos llevando, qué estamos viviendo. Sí son importantes los conocimientos y sí es importante poder transmitirlos, pero no hay manera de aprender si la persona no está emocionalmente disponible. Entonces, hoy necesitamos atender a la emoción. Eh, Después, por otro lado, hay Pilar Jericó, que es una escritora que habla mucho del camino del héroe, y es más, ella tiene un libro precioso que se llama Héroes Cotidianos. Ella dice que cuando nos enfrentamos a cambios difíciles no hay atajos, ¿no? Necesitamos transitarlo todo el camino, pero sí hay maneras de acelerarlo. Entonces, una manera de acelerarlo es aprender a gestionar las emociones que vamos transitando, y otra es hacerlo de la mano de otros. Compartir destino, esto de no quiero ir sola, es mejor si vamos acompañados. Y en eso, en este grupo de los sábados nos hemos convertido en un equipo, y eso también es muy importante, el no quedarse solo, el trabajar en equipo, porque hemos transitado caminos del héroe eh, en distintas etapas cada uno, pero cada uno ha podido ser ese sabio, ese maestro de otro para poder ayudarlo a pasar a la etapa siguiente, ¿no? Eh, y después otra cosa que creo que está buenísimo es crear nuevos hábitos, ¿sí? Porque lo que nos pasó es que en este tiempo nos vimos de repente teniendo que hacer demasiadas cosas todas al mismo tiempo, tuvimos que aprender a separar lo urgente de lo importante, ¿sí? Eh, y por otro lado, aprender nuevos hábitos que nos permitan hacernos cargo de las nuevas demandas. Y muchas veces aprender requiere desaprender antiguos hábitos que hoy no nos están sirviendo. Y en ese sentido hay que tener mucha perseverancia, porque aprender requiere generar nuevas redes neuronales. O sea, desde la neurociencia aprender no es magia, es nueva red neuronal, nueva conexión, afianzarlo y desarmar antiguas redes que ya no nos están sirviendo. Y eso es más difícil que armar las nuevas, desarmar las viejas. Entonces, crear nuevos hábitos lleva tiempo, necesitamos perseverar en eso, pero nos permite después pisar un poco más firme en el camino que estamos haciendo. Y lo último que se me ocurre traerte como una herramienta es buscar tiempos para hacer cosas que nos apasionen, que nos hagan fluir, que despierten todo nuestro potencial, porque ahí es desde donde nos llenamos de toda la energía que después vamos a utilizar en aquellas cosas que nos resultan un poco más dificultosas, ¿no? Entonces, si queremos invitar a la emoción de la plenitud, a la emoción de la felicidad, a la emoción de la serenidad, necesitamos regalarnos tiempo con nosotros mismos, haciendo eso que nos place, que nos gusta, solo porque sí.
Qué lindo. solo porque quiero, por nada más. Creo que esas son algunas cosas que está bueno tener en cuenta para, para hacer más fácil todo este camino, ¿no? Qué linda, Eli, qué lindos regalos son los que nos traes hoy día a esta tarde de domingo, que nos permiten quizás empezar mañana, un día lunes, con nuevas esperanzas, con esto de poder transitar este camino como un héroe de este tiempo, como decíamos hace un rato, como un héroe cotidiano que se reconoce y que está contento consigo mismo, con lo que va eh, pudiendo avanzar. Y estas estrategias que nos has regalado, yo rescatar esto de poner en palabras, de en el fondo darle nombre a esto que nos pasa, porque desde ahí Ujú. podemos empezar a construir distintas estrategias, distintas herramientas. Me parece tan lindo, tan concreto, y por aquí fueron saliendo algunos comentarios de, imagino yo, profesoras que trabajaron contigo porque fueron poniendo distintas cosas, sí, esto lo Ujú. hicimos, esto fue el puntapié inicial, etcétera. Entonces, es algo tan concreto, que está tan ahí, tan disponible, porque hay personas como tú, y como tantos otros que están ahí disponibles para acompañar procesos, ¿cierto? Ujú. Acompañar procesos desde la genuina voluntad de querer aportar, de poder acompañar, de ser luz para que te conviertas en luz. Me parece esa transición de dejarse acompañar para después acompañar, que es un poco lo que hiciste con los profesores, acompañarlos a ellos para que después ellos puedan acompañar a sus estudiantes y reconocer otra vez el valor de las emociones, porque no es algo así como de la línea solo sentimental, sino tú lo has dicho muy bien, viene desde las neurociencias que nos dicen, bueno, a la base del aprendizaje y de todo lo que hacemos están las emociones. Entonces, estamos con un cerebro que aprende, y aquí permíteme conectar porque mi invitada de mañana es Catalina Hoffman, que es experta en neurociencias, así que por ahí vamos a hacer doble clic en esto. Eh, pero dejarse Ujú. acompañar, permitirse reconocer las propias emociones, reconocer los duelos, hacer el duelo que sea necesario con la esperanza de que siempre es posible sortear la ola, subir la curva y, y mirar un nuevo camino, una nueva luz. Porque detrás de este camino de dolor que hemos tenido que pasar como planeta, hay algo bueno que tiene que estarnos pasando. Cosas buenas pasan cuando estamos disponibles a vivir este camino y a dejarnos acompañar. Eli, nos queda súper poco tiempo porque tú sabes que Instagram se nos corta en una hora. Sí. Quiero que nos dejes un mensaje sí para los profesores del mundo. Les he pedido, porque de verdad que nos ven de distintas partes. Hoy día me escribió alguien de Colombia que nos está viendo, así que de verdad un mensaje para los profesores del mundo en relación a esto que hemos estado conversando, Eli, que te lo agradezco tanto. Mira, yo lo que en este tiempo también hablamos mucho de la resiliencia, ¿no? Y la resiliencia tiene que ver mucho con el desapego, ¿no? Porque si nosotros aprendemos a soltar lo que teníamos planeado y a aceptar lo que la vida nos trae como regalo, entonces ahí vamos a ser capaces de atravesar cualquier adversidad y salir convertidos en una mejor versión, ¿no? Entonces, yo lo que los invitaría, y me invito a mí cada vez, es a desapegarnos de nuestros planes, no hacerlos, pero dejar que la vida nos sorprenda con lo que tenga para regalarnos y ver qué es lo que mejor podemos hacer con eso. Y eso aplica para la vida, para las clases, para la vida familiar y para lo que cada uno lo quiera tomar. Así que esa es mi invitación para todos los profes que tengan acceso a esta conversación y para todas las personas, aunque no docentes, que Sí. también puedan desapegarse y darle la bienvenida al regalo que la vida nos tenga para traer, ¿no? Esa es Linda. mi invitación. Muchas gracias por esa invitación y por el regalo que siento, y te lo agradezco infinitamente. Ha sido esta conversación de tantos elementos
que nos conectan con la esencia de nuestro ser, con el reconocer personas valiosas, con un desafío bonito por delante, porque cosas buenas van a pasar. Te agradezco, Seguro. Jenny, seguimos conversando, yo voy a subir el post, después te hablo. Gracias a todos los Dale. que nos han acompañado. Compartan este video porque siento que es una riqueza increíble la que podemos compartir con todos los que lo van a ver también después. Un abrazo, Eli. Muchas, muchas gracias. Mira, me encantó. Dice Gracias a vos, Vero. besos. Gracias por la invitación. Hermoso, hermoso compartir. Gracias. Beso.